Bueno, nosotros seguimos aquí hablando sobre diferenciabilidad. Bien, esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Se definió ese concepto de la derivada de una función de variable compleja. Bien, y la forma en que se definió, desde el punto de vista algebraico, es semejante al caso de variable real, ¿no? Recuerden que f' de z, esto fue lo que se vio. Decimos que la función es analítica o diferenciable si f' de z existe, ¿no? Y esto se definió como un límite cuando delta de z tiende a 0, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, no quedó ningún ejercicio por ahí sugerido. Bueno, el límite cuando delta de z tiende a 0. Que estoy aquí aceptando otras personas. Bueno, de f de z más delta de z. Yo acepto otras personas aquí. F de z más delta de z menos f de z sobre delta de z. Bien, entonces así se definió la derivada de la función f en el número complejo z. Listo. Esto lo vimos en la clase anterior. Bien, entonces decimos que si una función es analítica o diferenciable en una región R, subconjunto del plano complejo, ¿no? Notación de subconjuntos así. Si ese límite existe para todo z en una región R del plano, entonces decimos que la función f es analítica o diferenciable en la región R, ¿no? Digamos, para todo este símbolo. Una al revés, el símbolo para todo z pertenece aquí. Entonces, la definición es así: si ese límite existe para todo z en R, entonces f es analítica en esa región. Digamos, f es analítica. O diferenciable, pero vamos a usar más esta palabra, analítica. Bien, eso fue lo que se estudió en la clase anterior. Y por ahí se hicieron dos ejemplos, ¿no? Se mostró que esta función f de z igual a z al cuadrado, esa función analítica, en todo el plano complejo, de hecho. Bien. ¿Y su derivada cuánto fue que nos dio? Y f' de z es 2z. Entonces usamos la definición de límite y llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Está todo bien hasta ahí? Y también vimos que la siguiente función, f de z igual a z conjugado. ¿Esta función analítica o no es? ¿Quién estudió? ¿La derivada existe? Sí, señor. Bueno, recuerde que esta función no es analítica. Su derivada no existe. Bien, y la forma de probarlo es, bueno, haciendo la definición del límite, ¿no? Y nosotros tomamos dos caminos para hacer. Cuando delta de z tiende a 0, tenemos dos formas de acercarnos al origen del plano complejo. Uno es por el eje x y otro por el eje imaginario. Bien, creo que por el eje imaginario dio -1 el límite y por el eje x dio 1. Como los límites son diferentes, concluimos que esta función f de z igual a z conjugado no es diferenciable, o lo que es lo mismo, no analítica. Bien, estoy aquí recapturando las ideas de la clase anterior. Bien.
Todo ese tipo de funciones donde aparece z conjugado, o por ejemplo, otra función que no es analítica sería z por z conjugado, pero tampoco es. Entonces, yo le había dicho que íbamos a estudiar hoy las condiciones o ecuaciones de Cauchy-Riemann que permiten concluir cuando una función es analítica o no. Bien. Y lo otro es que si tenemos funciones polinomiales o funciones racionales, las reglas de derivación que ustedes conocen del cálculo normal diferencial de una variable real, esas reglas de derivación siguen siendo válidas aquí, listo. Por ejemplo, las siguientes reglas son válidas. Estas que están aquí en este cuadrito azul. Perdón. Aquí en este cuadro azul. Entonces la derivada de la suma, pues la suma de las derivadas. Si tenemos dos funciones de variable compleja que son analíticas, entonces la derivada de f por g satisface esta igualdad aquí. Bien, que la es el primero sin derivar por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿no? También son válidas las reglas del cociente. Para todas las funciones, por ejemplo, si mi función f de z es una función de variable compleja, por ejemplo, que sea de la forma, digamos, z a la 3 más 1, esa es una función racional, mire, sobre z, si quieren coloquemos aquí 3z2 más 1. Si nos piden derivar esta función por ser la división entre dos polinomios, los polinomios todos son diferenciables, así sean de variable compleja. Como la división de dos polinomios, esta función f es diferenciable, podemos aplicar la regla del cociente para derivar sin ningún problema. Bien. Si hubiésemos tenido una multiplicación, también pueden aplicar regla de la multiplicación. Los casos problemáticos son funciones como esta. F de z, por ejemplo, igual a z por z conjugado. Esta sí, aquí no podemos aplicar regla de derivación. Es una multiplicación, sí, pero z conjugado ya vimos que no es analítica. Entonces, o sea, no existe la derivada. Entonces, si tengo z por z conjugado, se puede probar que esta función tampoco va a tener derivada. Bien. Usando la definición de límite, pero lo que vamos a ver hoy son las ecuaciones de Cauchy-Riemann que nos dicen cuándo es que una función va a ser analítica. Entonces, eso es lo que el tema de hoy. ¿Listo? Entonces, preguntas, como un resumen de la clase anterior. ¿Está todo bien? Sí, profe, está todo bien. Bueno, entonces nosotros tenemos dos formas de representar una función de variable compleja. Una es donde queda es evidente de qué forma depende la función f de z. Y la otra, las funciones u y b, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Estas representaciones las estudiamos ya, ¿cierto? Nosotros ya vimos esto, donde u es la parte real, u depende de x y b también. Si z tiene esta forma cartesiana. Todo esto ya lo vimos, ¿no? Esa otra representación de una función. Bien. ¿Alguien sí confirma que vimos esto? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice el siguiente teorema? El que vamos a estudiar a continuación establece más o menos lo siguiente. Voy a decirlo.
si f se puede escribir de la forma u más b, u más b, y supongamos que esta función f es analítica, es decir, la derivada existe. Este es un teorema importante. Si f es analítica, entonces van a ocurrir dos cosas. Entonces, vamos a ver. Esa hipótesis implica, primero, que nosotros vamos a poder encontrar f' de z, pero en términos de las funciones u y b. Es decir, que f' de z va a ser igual a la derivada parcial de u, porque u y b, recuerden que son funciones de dos variables, bien, de las variables x y y, es decir, u depende de x y y, que son la parte real imaginaria de z. Por lo tanto, f' de z va a ser la derivada de u con respecto a x. Esa va a ser la parte real de la función derivada, bien, más y veces la derivada parcial de b con respecto a x. Bien, entonces miren, calcular una derivada de una función de variable compleja, que sabemos que la derivada existe, supongamos eso, aquí está la hipótesis, miren. Entonces, va a ser lo mismo que hallar estas dos derivadas parciales. Nosotros sabemos calcular derivadas parciales de allá del curso cálculo multivariable. Entonces no tenemos que aplicar esa definición de límite que vimos en la clase anterior. Y lo otro importante son estas ecuaciones. Las ecuaciones muy conocidas de Cauchy y Riemann. Voy a escribir así. C, R. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Entonces, esto lo que establece es que si f es analítica, estas funciones u y b no pueden ser cualquiera. Ellas tienen que tener una relación. U y b están fuertemente relacionadas por las siguientes ecuaciones. Que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Bien. Esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y lo otro es, la otra ecuación es que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Bien. Entonces esas funciones u y b que me definen una función de variable compleja, la función f, no son cualquier funciones. Tienen que satisfacer estas relaciones aquí. O sea que la parte real y la parte imaginaria no están desconectadas, están unidas, ligadas por medio de estas dos condiciones. Bien. Entonces, ¿esto qué implica? Miren, esto nos permite de una vez descartar cuando una función es analítica o no. Es decir, antes de mostrar cómo se prueba el resultado, noten lo siguiente. Nosotros en la clase anterior vimos que esta función f de z igual a z conjugado. Nosotros vimos que esta función no es analítica. Bien, usando la definición de límite, consideramos dos caminos. Hicimos un trabajo ahí bastante complicado. Sin embargo, podemos probarlo fácilmente que no es analítica ahora a la luz de este nuevo resultado aquí. Entonces miren de qué forma sería. Z conjugado, ¿qué es? Si Z es de la forma X más y, su conjugado es X menos y. Entonces, ¿quién sería U en este caso? Esta función, en este caso U,
la función u es x y la función b sería el menos y. Bien. Para saber para aplicar el resultado que tenemos aquí. ¿Sí hay una pregunta? Menos. ¿Se fue el audio o qué? No, profe, es que acabé de entrar nuevamente porque se me ha ido el internet, entonces tal vez el audio se activó ahí. Profe, disculpe. ¿Puede Ahí repetir donde ese dice pedacito, profe? 2 se refiere a ¿qué? No, este 2 es la primera ecuación, la segunda ecuación. Ah, ok. ¿Sí? Para nombrarlas. Bien, entonces el teorema dice que si F es analítica, U y B están ligadas por medio de estas dos ecuaciones, si quieren, diferenciales. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usemos este resultado para probar que la función z conjugado no es analítica. ¿Cómo pruebo esto? Entonces, supongamos que esta función fuese analítica, z conjugado. Entonces, si ella es analítica, la derivada parcial de u con respecto a x, en este caso, ¿cuánto sería la derivada parcial de u con respecto a x? Si u es la función x, ¿cuánto da esta derivada parcial? 1. Porque miren, u es igual a x, miren, u es igual a x. b de xy en ese caso, en el caso de z conjugado, b de xy es igual a y, a menos y, perdón. En el caso de esta función de variable compleja. Entonces la derivada de u con respecto a x es 1, ¿sí? Y la derivada de b con respecto a y, ¿cuánto me da? ¿Y? No, aquí es menos y solamente. La parte imaginaria es menos y. B es igual a menos y. Si digo con respecto a y, eso da menos 1. Entonces, 1 es distinto de menos 1. Y menos 1, pues es la derivada parcial de b con respecto a y. ¿Esto qué me está mostrando entonces? Que no se satisface la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Es decir, que esta ecuación aquí no se satisface cuando z es igual a z conjugado. Si esto no se satisface, quiere decir que la función es analítica. Bien. Eso es como de la lógica, ¿no? Por ejemplo, si P, no sé si ustedes han visto alguna vez un curso de lógica, pero si P implica Q, si P implica Q, entonces no Q implica no P. ¿No? Es decir, si tenemos la hipótesis P, entonces Q, si no sucede Q, entonces no sucede P. Entonces aquí no sucedió esta primera condición de Cauchy-Riemann, por lo tanto, esta función de acá no puede ser analítica. Bien, entonces miren, usando ese resultado, probamos que z igual a z conjugado no analítica de forma inmediata. Bien, entonces esto es Profe, la idea fundamental de hoy. Entonces seguía a dar una idea de cómo se prueba ese teorema. ¿Sí? ¿De dónde salen profe, todas? esto para probarla y usar las dos ecuaciones o solo probando una ya se sabe. Solo con una condición que no satisfaga es suficiente. Pero por ejemplo, si probamos la primera y si dio, ¿es obligatorio probar la segunda o La primera funciona, tiene que ver en la segunda. Si también funciona, entonces bien. Si no, entonces tampoco. Ya concluye que no es analítico. Si la primera da, no puede concluir que la segunda también. Entonces tiene que hacerla también la otra. Porque puede ser que esta funcione, pero la segunda ecuación no. Y para que sea analítica tienen que ser las dos, ¿no? Bien, entonces este resultado es fuerte, es interesante. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que salieron todas esas derivadas parciales ahí, ¿sí o no? ¿Por qué aparecieron esos
de u de x, de b de y, ¿cierto? Eso es como la pregunta ahora, ¿cómo concluyeron ese resultado? Entonces yo voy a dar una idea, piénsenlo como que no tienen que entrar en todos los detalles, una idea de carácter divulgativo, como que yo les muestro cómo se llegó a eso, pero no se piden que ustedes lleguen a cada uno de los detalles, pues que sepan hacer todas estas cuentas, no. Entonces la idea es la siguiente, aquí yo lo hice a mano para ir un poco más rápido. Entonces vamos a suponer que la función f, esa es la hipótesis del teorema, ¿no? Nuestra función es analítica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por definición, el siguiente límite existe. ¿Bien? Ese límite existe cuando delta de z tiende a 0. Noten aquí, de nuevo, hago hincapié en que delta de z es un número complejo. Entonces delta de z tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Es un número que se acerca a 0. Entonces si quieren borremos aquí este teorema, que ya vamos a dar una idea de cómo se prueba. Entonces delta de z es un número pequeño, sí, pero un número complejo al fin y al cabo. Lo podemos escribir como delta de x, que sería su parte real, más y por delta de y. Y este número complejo se está acercando a 0 en ese límite inicial, ¿no? Entonces recuerden, cuando me acerco a 0 me puedo acercar por una infinidad de caminos, ¿no? Esto es lo que yo les mencionaba antes de que la definición de diferenciabilidad en variable compleja es más fuerte que en el caso de variable real, ¿bien? Porque aquí el z se puede acercar por medio de rectas sobre los ejes, se puede acercar de forma parabólica. Entonces, hay muchas formas de acercarnos. Y nosotros estamos asumiendo que por cualquier camino que nos acerquemos, el límite existe y es igual. Por cualquier camino. Es una gran hipótesis y una hipótesis fuerte. Esa es la hipótesis de que la función f es analítica. Entonces, ¿cuál es la idea para probar todos esos resultados anteriores? Bueno, reescribir este límite, que está aquí en términos de z y delta de z, ahora reescribirlo en términos de u y b. Bien, las funciones u y b que me definen a f. Y esa es la clave, ¿no? Entonces, más o menos, él dice así, una idea ahí, un poco de esos pasos intermedios. Bien, si delta de z es igual a delta de x más y delta de y z es de la forma x más y, ¿cuánto es z más delta de z? En términos de x y delta de z y delta de y. Y aquí uno concluye, pues, que si sumo esos dos números complejos, z más delta de z, ¿qué me va a dar? Un número complejo. Exacto, pero ¿cuál va a ser cuál sería la parte real de ese nuevo número complejo? Entonces sumo aquí la parte real con la parte real. Entonces me haría x más delta de x. Esta sería la nueva parte real de ese número complejo. Y la parte imaginaria sería y más delta de y, ¿cierto? Más, lo acá abajo. Y, perdón, ahí es x más delta de x, ¿no? Estoy sumándolos. Y la parte imaginaria, pues, sería delta de y más y. Bien, eso me da z más delta de z. Ahora, ¿qué nosotros sabemos? F, nuestra función f que es analítica, f de z, se puede representar, estamos diciendo que ya tiene esta forma. Puedo escribir como u de x, ¿okay? Más y de xy. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, en este caso, estamos evaluando la función en z y la parte real de z es x y la parte imaginaria de z es y. Por eso aquí me queda este x y este y. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo esta función en z más delta de z?
Si yo evalúo esa función en z más delta de z, entonces eso va a ser igual a u evaluado en x más delta de x, porque esa es la parte real de ese nuevo número complejo de z más delta de z. Mire, estamos viendo acá que su parte real es x más delta de x. Entonces aquí coloco u evaluado en x más delta de x. Y la parte de ese número, la parte imaginaria de z más delta de z es y más delta de y. Bien. Entonces, eso me daría, pues, f de z más delta de z. En términos de u, x, y, delta de x, delta de y. Aquí lo mismo, ¿no? Más y veces x más delta de x, coma, y más delta de y. Entonces ya vamos a ver cómo es que surgen esas derivadas parciales del teorema, ¿no? Es una pues, exposición de cómo surge eso. Entonces vamos aquí, miren, en estas notas. Ya nos quedó claro por qué f de z más delta de z se escribe de esa forma. Bien. Entonces ahorita sí, reescribamos el límite, este límite que sabemos que existe, por hipótesis. Reescribamos el límite ahorita en términos de las funciones u y b. Entonces, miren, decir que delta de z tiende a 0 es lo mismo que decir que delta de x y delta de y, tanto su parte real como imaginaria, tienden a 0. Bien. Esta primera expresión que está aquí, es por lo que ya vimos, eso es f de z más delta de z. Y le estamos restando f de z, que es esto. Dividido sobre delta de z, pero delta de z es delta de x más y delta de y. Bien, aplicamos la definición del límite normal. Y aquí, miren que este menos afecta el corchete, entonces va a aparecer un menos uxy menos ibxy. Y si reagrupamos términos, me queda de esta forma el límite. Bien. Los b son los que van a tener como factor común y, por eso así, aquí se saca ese factor común y. Y los u no tienen ni. Entonces asocié parte imaginaria con imaginaria, real con real. Bien. Ahora, nuevamente, esto son detalles técnicos, no tienen que seguir esto tal cual. Sigamos la idea principal, bien, el derrotero principal. No queden pensando, digamos, en todas las cuentas, en la cuenta que dice aquí al segundo paso, sino que ustedes aceptan que eso está bien ahí. Tienen un acto de fe ahí. Listo. Y ustedes ponen a analizar cada detallito de las cuentas, por ahí se van quedando y la idea es que entendamos la idea principal. Entonces el límite se pudo reescribir así. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este límite existe por cualquier camino, y es independiente del camino, y por cualquier camino da lo mismo. Entonces vamos a escoger dos caminos apropiados. Uno es el camino en el que nos aproximamos por el eje real, ¿bien? Y otro por el eje imaginario. Es parecido al ejemplo que hice en la clase anterior. Entonces, si yo me acerco por el eje real al origen, ¿cuánto va a valer delta de y? Entonces pensemos en esto. Solo las ideas principales. Entonces me voy a acercar, aquí está, me voy a acercar al origen, al origen del plano complejo, pero aquí, sobre el eje real. Bien, me acerco por aquí. Entonces, en ese caso, la coordenada, todos los números que están sobre el eje real tienen parte imaginaria 0. Por lo tanto, delta de z sería simplemente igual a delta de x. Bien. Vamos a decir que delta de x va a tender a 0. Y la parte imaginaria, pues, estoy diciendo que delta de y es 0. Porque estoy acercándome al origen del plano complejo por puntos que están sobre el eje real. Es decir, números complejos con parte imaginaria 0. Entonces delta de y es 0. Entonces si me acerco por ese camino, miren que se simplifican muchas cosas porque en este límite original acá, donde está delta de y coloco 0. Entonces este y por delta de y eso desaparece. Delta de y es 0. Acá también coloco 0. Por aquí también. Donde esté delta de y coloco 0.
y se me transforma en este límite de aquí. Entonces ustedes me creen esto, ¿no? Es fácil verlo también. Queda ese límite. Y luego por las propiedades del límite, el límite de la suma de los límites. Entonces separé un poquito de eso. Porque delta de x está dividiendo esta primera parte más y veces esta otra parte. Entonces, por propiedad de fracciones, separo ahí. Bien. Me queda esta parte, tomando el límite más y veces esta parte sobre delta de x. Entonces me queda esta expresión. ¿Qué es lo bueno aquí? Pues que esto corresponde exactamente a la definición de la derivada parcial de u con respecto a x. Bien, eso es esto por definición. Ese límite, si existe, es la derivada parcial de u con respecto a x. Y este límite, por la misma razón, en la misma definición, si existe, es la derivada parcial de b con respecto a x. Por lo tanto, lo que concluimos es que f' de z es igual a la derivada de u con respecto a x más y veces la derivada de b con respecto a x. Entonces, de ahí es donde aparecen esas derivadas parciales. Bien, por aquí de hecho tengo el libro de cálculo de dos variables. Aquí ustedes pueden ver la definición de derivada parcial y pueden ver que corresponde exactamente a eso que nos dio ahí. Miren, esa es la sección 13.13, perdón, 13.3 del libro de Larson, cálculo de dos variables. Y exactamente esos límites que obtuvimos corresponden a las derivadas parciales de una función con respecto a x. Bien, en este caso. Ustedes ya vieron yo creo que ustedes usaron este libro. Entonces ahí obtenemos el primer resultado del teorema. Ahora, ¿cómo es que se obtienen las ecuaciones de Cauchy y Riemann? Pues para no alargar la historia, además de que estoy presentando esta nota aquí, con carácter divulgativo, es decir, entendamos la idea principal y ya no vamos a entrar en los detalles de las cuentas, aunque tampoco es difícil de seguir. Entonces eso fue lo que nos concluimos, aproximándonos al origen por el camino que es sobre el eje real. Bien, ¿qué pasa si nos aproximamos ahora por el eje imaginario? Entonces en ese caso delta de z va a ser un número imaginario puro, es decir, que su parte real, delta de x, es 0. Y su parte imaginaria, delta y, pues va a tender a 0. Entonces, nuevamente, si en este límite original acá arriba, el que llegamos antes, si en este límite sustituimos donde está delta de x por 0, ¿no? Por ejemplo, aquí este delta de x sería 0, este sería 0, sustituimos por 0, entonces obtenemos lo siguiente. Tenemos este límite aquí. Miren que no aparece en ningún lado el delta de x. Nuevamente, si aquí usamos propiedades de límites, separamos esta fracción, hacemos propiedades de límites, por ejemplo, este y delta de y, con este y de aquí, cuando divida se cancelan y me va a quedar pues esta expresión sobre delta de y solamente. Miren que este lado no tiene y, se canceló. Y acá esta parte sí va a quedar un 1 sobre i por ahí. Pero por las mismas razones que antes, tomando el límite, esto que está aquí, es por definición la derivada parcial de u con respecto a y. X más y más delta y menos u de x sobre delta. Ustedes ven esta definición aquí, solo que en lugar de una f tenemos una u, pero lo mismo. Ah, bueno, está como lento esto. Está hablando que esta es la misma definición de derivada parcial. Si quieren revisar esto, en el libro guía del cálculo multivariable de Larson, pueden verificarlo. Y por lo tanto, cuando nos aproximamos por el eje imaginario, obtenemos que f' de z también se puede representar así. Bien, como la función analítica, por los dos caminos el límite es igual. Entonces, esta
forma de f' de z que obtuvimos cuando nos aproximamos por el eje real tiene que ser igual a esta forma cuando nos aproximamos por el eje imaginario. Igualando parte real y partes imaginarias, entonces tenemos que u de x tiene que ser igual a db de y. Entonces tenemos la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y, digamos, menos de u de y tiene que ser igual a db de x. Organizando aquí, obtenemos la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Bien, y de ahí surgen esos dos resultados. Entonces, la idea es que ustedes, o lo que se pretende es que ustedes sepan más o menos ya de dónde vienen esas ecuaciones. Les quede claro que es por caminos que se aproximan. Bien, entonces ahí estudiamos aquí hicimos esto, miren. La sección 4.3.1 del libro guía. Aquí está el teorema, en azul, teorema 4.19. Bien, y aquí está la demostración, lo que yo hice en mis notas a mano, prácticamente lo que está aquí. Bien, aquí están los límites que se consideraron. Aquí hice una aproximación por el eje real, miren, como dije aquí. Y se hicieron estas cuentas. Bien. Y aquí al final pues se igualan las dos expresiones para obtenerlas, igualando partes reales e imaginarias. Entonces obtenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Aquí el libro hace esta demostración también. Quieren revisarla del libro y directamente también está en su derecho. Y bueno, tenemos ese resultado. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ejercicios, ¿bien? En la próxima sección. ¿Cómo aplicarlo? Esta primera sección fue teórica, pero lo que debemos guardar, pues, lo importante, más que todas estas demostraciones, es el resultado. Bien, entonces lo que debemos guardar es esto, que está en la cajita azul aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita son algunos ejemplos usando condiciones de Cauchy-Riemann o ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿quedó claro más o menos la idea de cómo surgen esas ecuaciones? Como la idea principal quedó clara. Sí, profe. Bueno, entonces aquí ya nos acaba el tiempo de esta sección, que fue una sección agotante, ¿no? Muy teórica. Pero ya enseguida vamos a hacer ejercicios para que nos quede más claro esto. Entonces, como menos de un minuto, o un minuto, de hecho. Entonces descansen ahí, tomen unos 10 minuticos y a las 2:10 continuamos, ¿listo? Vale, listo. Bueno, profe.